Muy buenos días, soy César Augusto Flores Barrientos, docente en línea de la Universidad Abierta de Distancia de México. Nos encontramos en la videocápsula 2 de la materia de álgebra lineal. En esta ocasión, pues analizaremos operaciones con vectores. Ya vimos los elementos que componen un vector, vimos cómo calcular las componentes del vector en X y en Y. También vimos cómo a partir de las componentes X y Y podemos calcular la magnitud del vector con la fórmula del teorema de Pitágoras, pero ahora vamos a ver estas operaciones que se pueden hacer con dos o más vectores. La primera operación es suma y resta. Nos pueden presentar los vectores de diferentes maneras. Vamos a empezar con esta. Esta es la que les comentaba, en la que nos dan la magnitud con sus unidades y el ángulo para expresar la dirección y el sentido. Entonces tenemos el vector v, que nos dice son 12 metros sobre segundos a 30 grados, y tenemos el vector z, que son 8 metros sobre segundos a 40 grados. Para poder sumarlos, necesito conocer sus componentes, tanto en X como en Y. Pero en este momento no las conozco. En este momento únicamente conozco su magnitud, unidad y dirección y sentido a través del ángulo. Pero hemos visto en la videocápsula anterior que podemos calcular los componentes en X y en Y de ambos vectores utilizando la función seno y coseno. Vean, para el vector v, su componente en Y será igual a la magnitud del vector, que ya la conocemos, 12, por seno del ángulo, que en este caso es 30. Entonces el componente en Y es 6. Mientras que el componente en X será igual a la magnitud del vector por coseno del ángulo, que es 30, y entonces no, tenemos que el componente en X es 10.39. Ahora ya conocemos componente en X y componente en Y del vector V, necesitamos hacer lo mismo para el vector Z. Aquí lo que cambia es que la magnitud es 8 y el ángulo es 40, obteniendo que el componente en Y del vector Z es 5.14 y el componente en X es 6.12. Una vez que tenemos al vector descompuesto en sus componentes, ya sean 2, 3, 4, 5 vectores, no importa cuántos sean, hacer la suma es muy sencillo, porque lo único que vamos a hacer es sumar todos los componentes en X y sumar todos los componentes en Y. Y si fueran 3, X, Y, Z. Entonces, aquí iniciamos, vean, sumando, aquí le llamamos la resultante en Y, pues vamos a sumar los componentes en Y. 6 del componente del vector V y 5.14 del vector Z, con lo que nos da un total de 11.14. Para la resultante en X, tenemos que el vector V tiene 10.39 y el vector Z tiene 6.12, dándonos un total de 16.51. Ya tenemos las componentes del vector resultante, es decir, que nuestro vector resultante en X, si tuviéramos un plano cartesiano, denme un segundo, si tuviéramos un plano cartesiano, en X llegaría hasta 16.51, mientras que en Y me llegaría a 11.41. El punto donde estos se intercruzan es hasta donde va a llegar nuestro vector y únicamente bastaría con unir el origen hacia este punto y ese sería el vector resultante al cual estamos llamando R. Pero si yo quisiera conocer la magnitud de este vector, lo podríamos hacer con el teorema de Pitágoras. Recuerden que nos va a decir que entonces tenemos que sacar la raíz cuadrada del cuadrado de ambos componentes, es decir, elevar 11.14 al cuadrado, 16.51 al cuadrado, sumar esos resultados y sacarle raíz. Y nos queda que el vector resultante tiene una magnitud de 19.91. Y si quisiéramos conocer el ángulo que hay acá, también lo podríamos hacer. Recuerden que tenemos la fórmula de que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 del componente en Y sobre el componente en X. El componente en Y ya lo conocemos, es 11.14 y el componente en X 16.51. Al hacer este cálculo,
con nuestra calculadora, tangente de menos 1 de 11.14 sobre 16.51, obtenemos que el ángulo es de 34 grados. Y listo. Hemos hecho la suma de los componentes y hemos incluso calculado la magnitud del nuevo vector. Pero en ocasiones vamos a tener el ejercicio aún más fácil, como lo hemos estado trabajando en la clase y en el manual, en la que ya nos dan los componentes de ambos vectores, o de los 3 vectores o 4, no importa el número de vectores, el procedimiento es el mismo. Entonces vean acá, ya nos dicen que el vector v tiene el componente 10.39 y el componente 6, mientras que el vector z, 6.12 y 5.14. ¿Cómo puedo identificar a cuál corresponde cada uno? Pues por el orden y por la letra. Aquí nos dice I y aquí nos dice J. Entonces solo juntamos para el componente en X, pues es juntar las I's, 10.39 más 6.12, y para el componente en Y, juntar las Y's, que corresponde a 6 y 5.14. Y obtenemos los resultados de para X 16.51, para el componente en X, y para Y 11.14, que lo podemos expresar como 16.51Y, 11.14J, para expresar que son 2 dimensiones las que estamos trabajando. Ese sería nuestro vector, los componentes de nuestro vector resultante. Y si quisiéramos calcular la magnitud, pues hacemos lo que sigue en este paso, porque ya tenemos tanto el componente en X como el componente Y. Por lo tanto, podemos calcular magnitud y ángulo. Para la resta, vamos a trabajar la tercera forma en la que nos suelen presentar los problemas de vectores. Esto lo hemos visto en el curso y dice, es el resultado de restar el vector Z del vector V. Entonces, quieren que restemos el vector Z del vector V. Es muy importante entender el orden. Si me dicen que quieren que reste el vector Z del vector V, quieren que haga esto. Al vector V le voy a restar el vector Z. Recuerden que en la resta sí es muy importante el orden. Solo que en este problema, los vectores no parten del origen. Nos dicen, el vector V inicia en el punto 1,1, que es el punto que he marcado acá como A, y termina en el punto 11.39, que es el que tenemos acá. Ya habíamos hablado de esto. Lo que necesito es calcular cuánto mide en X y cuánto mide en Y. Si inició en 1 y termina en 11.39, ¿qué distancia hay del 1 al 11.39? 10.39. Ya tenemos su componente en X, o le podemos poner Y. Y si empieza en 1 para Y, pero termina en 7, quiere decir que aquí mide 6. Y ese sería J. El otro vector nos dice que inicia en menos 2,3, que es el punto que he marcado acá con C, y termina en 4.12, 2.14. De nuevo necesitamos saber cuánto mide en X y cuánto mide en Y. Si empieza en menos 2 y termina en 4.12, entonces aquí hay 2 y aquí hay 4.12. En total, ¿cuánto hay de longitud en lo horizontal? 6.12. Quiere decir que el componente en X es 6.12 o 6.12Y, mientras que en Y inicia en menos 3 y termina en 2.14. Es decir, hay 3 en este sentido y hay 2.14 acá. Entonces, ¿cuánto mide la vertical de este triángulo? Pues mide 5.14. Ojo, como esta es una resta y el vector v, que fue el primero, es este, y el vector z es este, dice que al v le vamos a restar el otro. Entonces, a 6 le resto 5.14, nos queda 1.14 para el componente en x, coma, y para y, b vale 10.39 y le vamos a restar 6.12. Entonces, si hacemos 10.39 menos 6.12, obtenemos 4.27.
que sería, déjenme ver dónde está, 4.27 para el componente en Y, o podemos marcarlo con J. Y listo, hemos hecho la resta. Entonces, lo único que tenemos que interpretar es cuánto miden sus componentes. También, si queremos, lo podemos volver a dibujar a los vectores para que queden partiendo del origen y los podamos entender mejor. Otras operaciones con vectores es multiplicar a un vector por un escalar. Recuerden que un escalar es simplemente una cantidad, un número. Entonces, si tenemos el vector, vean acá el vector 2i3j, que es el que tenemos acá, porque mide 2 en x y 3 en y, 2i3j. Cuando nosotros multiplicamos por un escalar, lo que hacemos es que incrementamos la magnitud, el número de veces que representa el escalar. Entonces, si yo lo multiplico por 2, lo que va a pasar es que ahora la magnitud es el doble. Y vean, se incrementó. De 2 que medía en X, ahora mide 4, y de 3 que medía, ahora mide 6 en Y. Se incrementó al doble. Pero, ¿qué pasa si lo multiplico por un número negativo? Lo que va a pasar es que se va a ir al sentido contrario, ¿sí? Sí, la magnitud se vuelve el doble, pero cambia el sentido de nuestro vector. Esta es una de las operaciones más sencillas, no hay gran complejidad, únicamente es multiplicar por el escalar. Entonces, para 2 por el vector A, el resultado sería simplemente 4i, 6j. Muy sencillo. Otra de las operaciones que tenemos es el producto escalar o producto punto y el producto cruz o producto vectorial. El producto escalar o punto, su nombre nos lo indica. Escalar nos va a dar una magnitud escalar. Es decir, vamos a obtener un único número. No dos, no tres, solamente un número. ¿Cómo se hace este cálculo de la magnitud escalar? Cuando tenemos dos vectores, y si tuviéramos más, pues es lo mismo, se van a multiplicar con sus componentes correspondientes del otro vector. En este caso, ambos son is, se va a multiplicar. Entonces se va a multiplicar 3 por 4, en este caso se va a multiplicar menos 7 por, perdón, menos 2 por 7, y en el último 1 por menos 3. 1 por menos 3, 2 por 7, y aquí hay un error, debería ser 3 por 4. Entonces aquí nos da 12, no 16. 2 por 7, menos 2 por 7, menos 14, y 1 por menos 3, menos 3. Y entonces, ahora sí, tenemos 12 menos 14 menos 3. 12 menos 14 menos 2, menos 3, menos 5. Ese sería el producto escalar o producto punto de estos dos vectores. Mientras que el producto cruzo vectorial sí nos produce pues un vector. ¿Cómo se hace el producto cruzo vectorial? Vean que estos dos vectores, V y W, que son los que estamos manejando, tienen tres componentes, I, J y K. Para hacer el cálculo de I, tapamos I, y los números que nos quedan acá son los que vamos a usar para hacer el cálculo. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar cruzado, por eso se llama producto cruz, menos 2 por menos 3, menos por menos más, y nos da 6. Y a ese resultado le voy a restar el producto de la multiplicación que nos falta, también cruzada. 7 por 1 nos da 7 positivo, y entonces queda 6 menos 7i. Se va a multiplicar por i. Algo importante, esta fue la primera multiplicación, va con signo positivo. La siguiente va con signo negativo y la siguiente va con signo positivo. Esto es una regla, si hubieran más, así se va alternando, más, menos, pero al final este signo también puede ser alterado por los signos al interior de la operación. Bueno, ese fue para I. Para J, ahora tendríamos que tapar a J y hacer las operaciones
Entonces tapamos a J y las operaciones se hacen entre los números que no quedan sombreados. Es decir, 3 por menos 3, más por menos menos, menos 9, menos, vamos a restar el otro producto, 4 por 1, 4. Es decir, nos va a quedar menos 9, menos 4. J, con el símbolo menos al exterior. Y por último, para acá, tendríamos que tapar K y lo que nos queda, ahora con signo positivo al exterior, 3 por 7, 21, menos el resultado de la multiplicación que nos falta, que sería 4 por menos 2, más por menos menos, menos 8. Pero como hay un menos aquí afuera, menos por menos más, y nos quedaría 21 más 8. En la primera, recuerden, 6 menos 7, en la segunda, menos 9 menos 4, y en la última, 21 menos 8. 6 menos 7, menos 1. Como el signo de afuera es más, queda como menos 1 y. Menos 9 menos 4, menos 13. Pero como hay un signo menos afuera, menos, menos por menos, más 13J. Y en la última, 21 más 8, 29. Como hay un signo más afuera, más por más, más 29K. Y con eso hemos calculado el producto cruz o vectorial. El ángulo entre dos vectores. Para esto vamos a necesitar el producto escalar y también vamos a necesitar el producto de las magnitudes de los dos vectores. Y la fórmula es muy sencilla, nos dice, el ángulo, que aquí está marcado como alfa, y en la fórmula como teta, va a ser igual al coseno a la menos 1 de el producto escalar entre el producto de las magnitudes de ambos vectores. Muy bien, entonces, como ya aprendimos a sacar producto escalar, recuerden, es simplemente multiplicar este con este y sumar los resultados. Aquí tenemos los dos vectores, vector U, vector V, multiplicados 5 por menos 2, menos 10, 6 por 5, 30, menos 10 más 30, 20. Ya tenemos el resultado del producto escalar. Ahora, abajo nos piden el producto de las magnitudes. Recordemos que para calcular la magnitud de cada vector se usa el teorema de Pitágoras y ambas componentes elevados al cuadrado. Entonces, para el primero sería raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y para el segundo, raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Recuerden que cualquier número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Y por eso para el primer caso nos queda raíz cuadrada de 25 más 36 y para el segundo caso raíz cuadrada de 4 más 25. Es decir, para el primero es raíz de 61 y para el segundo raíz de 29. Esto se tiene que multiplicar y obtenemos en este caso 42.0594. Recomendación, no hacerlo por pasos, hacerlo todo en un solo paso en la calculadora para que el resultado sea lo más exacto posible. En este caso lo hacemos paso por paso para que sea más didáctico y puedan entender de dónde están saliendo los números. Ya que calculamos estos dos productos, el escalar y el producto de las magnitudes de ambos vectores, ya podemos calcular entonces el coseno a la menos 1 de este cociente. Y nos da 61.60 grados. Muy aproximado. Recuerden que hay una pequeña pérdida por los decimales. Ahora, ¿cómo puedo saber si dos vectores son perpendiculares o son paralelos? Son perpendiculares cuando se forma un ángulo de 90 grados. Entonces podríamos hacer todo este proceso y ver que al final nos dé 90 grados. Pero resulta que es aún más sencillo de lo que parece. ¿Por qué? Porque siempre que el producto escalar, recuerden que aquí se calculaba el producto escalar para poder usar la fórmula, entonces lo primero que hay que hacer es calcular el producto escalar. Si el producto escalar nos da 0, entonces los vectores son perpendiculares. Si el producto escalar nos da 1, entonces los vectores son horizontales. Aquí es muy importante comprender que si es 1 positivo, son paralelos y van y corren en el mismo sentido. Pero si nos dan menos 1,
el producto escalar, entonces sí son paralelos, pero corren en sentidos opuestos. Muy bien, esto sería todo respecto a las operaciones con vectores. Espero que esta segunda videocápsula haya sido de utilidad para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.